Idealmente la quiero subir junto a la guía para que puedan ir trabajando con ella. Entonces, chiquillos, el objetivo de hoy día va a ser básicamente reconocer los diferentes tipos de circuitos eléctricos que existen. En específico vamos a ver dos circuitos que corresponden a los circuitos en serie y en paralelo. Y vamos a determinar la resistencia en diversos ejemplos. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios de cómo calcular resistencias a partir de los datos que nos da el circuito, como son el voltaje y la corriente eléctrica. Y también, obviamente, vamos a ver el tema de la potencia, que también es una característica que está presente dentro de los circuitos y que determina cuánta energía se está moviendo, se está transportando de manera que permita el funcionamiento óptimo del circuito eléctrico. Así que vamos con eso. Entonces, vamos de plano, chiquillos, a ver los tipos de circuitos. Recordemos, chiquillos, que en la clase anterior definimos que un circuito eléctrico era la combinación de varios elementos conductores donde era necesaria la existencia de una o más resistencias que se podían ver representadas como una resistencia o algún artefacto eléctrico que posea resistencias en su interior, como puede ser una ampolleta. Y sobre todas las cosas, para que un circuito eléctrico pueda funcionar, debe estar conectado extremo a extremo a una fuente de poder, una fuente de voltaje, que les permita poder suministrarle corriente, por así decirlo, y esta pueda circular, y obviamente el circuito funcionar de esta manera. Lo que no hemos visto todavía, chiquillos, no, antes de eso, otra cosa que vimos también fue relacionar el voltaje con la resistencia, en lo que es el concepto, también relacionarlo con la corriente, es decir, que la corriente eléctrica se relaciona con el voltaje, en esta relación de que el voltaje partido la corriente eléctrica nos daba la relación de resistencia, es decir, V partido por I, voltaje partido corriente, nos daba la resistencia eléctrica, tal como lo definía Ohm en la ley de Ohm. Recuerden que el señor Ohm fue el encargado de poder agrupar estos conceptos que hasta ese momento no se conocían. Ohm fue el que primero pudo definir lo que era una resistencia eléctrica y se pudo dar cuenta que en un circuito se podía conectar directamente, combinar los voltajes con las corrientes del circuito y determinar cuánto va a resistir cada uno de los elementos cuando estas dos variables estén presentes. Pero ahora sí, lo que sí no habíamos visto, chiquillos, era entender qué tipos de circuitos eléctricos hay y cómo circula la corriente y cómo el voltaje se va administrando a cada elemento dentro del circuito eléctrico. De esta manera, chiquillos, vamos a clasificar los circuitos eléctricos en dos grandes grupos según la forma en que se construye, se configura, se estructura este circuito. Y por otro lado, qué consecuencia tiene montar un circuito eléctrico de tal manera o de otra en cuanto a cómo se distribuye o cómo se transmite el voltaje y la corriente eléctrica en él. De esta manera, chiquillos, tenemos el primer circuito que corresponde al circuito en serie. Se dice en serie, chiquillos, porque en serie se refiere que es una línea, se dice como que va conectado en una sola cosa. ¿Y por qué? Porque un circuito en serie corresponde a aquel circuito, chiquillos, en el cual la corriente, el voltaje, va a circular por un único cable que se va a unir de extremo a extremo y en el camino se van conectando entre medio del cable, se puede como hacer como una unión entre medio del cable, como que se le puede pelar un poquito, se le conecta algo y se sigue, ocupa el mismo cable para seguir claro, de extremo. Es decir, de extremo a extremo, chiquillos, del circuito, es decir, de cada extremo de la fuente de voltaje, o sea, del polo positivo y del polo negativo de la fuente de voltaje, se conecta un único cable por el cual va a circular la corriente de punta a punta, de lado a lado, de la fuente de voltaje, y en su camino se puede encontrar con una o más resistencias que van a impedir que la corriente circule de manera adecuada. Pero la característica principal que tiene este circuito es que solamente un cable conecta cada polo, cada lado de la batería o fuente de voltaje que le está administrando corriente al circuito. Y que en el camino de este cable se le pueden ir anexando, incorporando otros elementos como pueden ser resistencias, ampolletas, interruptores, lo que nosotros queramos, sin agregar más cables, sino que en el mismo cable, por así decirlo, como unirlo y seguir en el camino. Como agregarle así como no hacer puente, como se dice. ¿Qué va a provocar esto, chiquillos? Que, como es un único cable, la corriente tiene un único camino para recorrer desde el polo positivo al polo negativo. Recuerden que siempre se mueve de más a menos porque va de menos electrones a más electrones. Por eso va de positivo a negativo.
Como la corriente tiene un único camino, un único cable para recorrer todo el circuito, independiente de las resistencias que se puedan encontrar en el camino, la característica principal del circuito en serie es que cuando la corriente tiene un único camino, no se va a repartir, porque va a circular en una sola vía. Es decir, la corriente es la misma en cualquier lugar. Es decir, si nosotros Profe, colocáramos un perímetro y lo conectáramos entre dos puntos, por ejemplo, podemos conectarlo, no sé, aquí y acá, o antes de la resistencia y después de la resistencia, o en cualquier lugar, y midiéramos la corriente con los dos cablecitos del amperímetro, vamos a ver que en cualquier lugar la corriente es la misma, porque la corriente va a circular por un único camino y aunque la corriente se encuentre con la resistencia, esta va a pasar igual, no va a tener otra opción que seguir circulando por el único camino que tiene para ir de polo a polo. Diego, profe, ¿a qué se refiere con que no se va a repartir? lo explico al tiro, con el voltaje lo voy a explicar. Lo que pasa es que en un circuito eléctrico, cuando hay más de un cable, se va a generar un punto de bifurcación que se llama el nodo. Es decir, es como, por ejemplo, imagínenselo como cuando hacen una, ¿qué puede ser? Cuando están en la playa, por ejemplo, cuando están en la playa y ustedes hacen un caminito de arena con agua, y dejan que la ola, como que la ola haga que el agua pase por el caminito. Si ustedes hacen un puro caminito, el agua tiene un único camino por el cual pasar, que es el caminito que hicieron. Por más que le pongan piedras, por más que le pongan cosas, el agua tiene un único camino para recorrer. Imaginen el agua como la corriente de agua. En cambio, si yo hiciera varios caminos desde la misma línea y los separara en varios caminos, el agua que representa la corriente se va a dividir por cada uno de ellos. ¿Se entiende? Porque, y eso llevándolo al concepto de circuitos, si nosotros conectamos muchos cables a un circuito, la corriente va, como es corriente, es decir, circula sin parar, va a encontrar más caminos para poder dividirse. Pero eso no ocurre aquí, porque como aquí hay un único cable que conecta todo el circuito, es decir, tenemos un puro caminito, como el que dijimos con el ejemplo del agua, la corriente, que era el agua del mar anteriormente, solamente puede circular por ahí, independiente que pongamos obstáculos en el camino. La corriente de agua, en este caso la corriente eléctrica, solo tiene ese camino para recorrer. ¿Se entiende un poco más, Diego? Sí, profe, gracias. De nada. En cambio, el voltaje suministrado no es igual. Sí, sí, sí me di cuenta, Fernanda. Sí que vi que se desconectó. Pucha, dile a la Fernanda, si pueden hablar con ella, díganle que no se preocupe que la clase se está grabando igual por cualquier cosa. Bien, como les decía, con el voltaje no pasa lo mismo, porque cuando uno tiene un único cable, el voltaje, es decir, la energía para alimentar el circuito se va a repartir, porque cada artefacto consume una parte de ese voltaje para funcionar. Es decir, a diferencia de la corriente, que tiene un único camino y no hay nada que la va a detener porque no deja de circular, el voltaje, la energía del circuito se va a repartir entre todos los aparatos que tenga o todas las resistencias conectadas, porque cada resistencia, cada artefacto va a funcionar con un voltaje distinto o va a necesitar una parte de ese voltaje para funcionar. La corriente es la misma para todos, pero cada artefacto va a tomar un poco de la energía del circuito que está representada en el voltaje y va a funcionar. Entonces, Ohm lo que descubrió con sus experimentos es que, por ejemplo, si tuviéramos una fuente de voltaje de 12 volts y tenemos 3 resistencias, puede ocurrir que se dividan 4, 4 y 4 o 5, 3 y 4, etc. Se pueden repartir los voltajes porque cada artefacto conectado a este único cable va a requerir de una energía distinta para su funcionamiento. En cambio, la corriente, como no deja de circular y tiene un único camino, no se va a detener, no se va a repartir, porque va a tener solamente un viaje que recorre. ¿Diego? Profe, disculpe, ¿cuál dijo que era la característica principal del circuito? El circuito en serie es que tiene un único cable que conecta los dos extremos de la batería, lo cual provoca que la corriente tenga un único camino por el cual circular, pero eso no quita que el voltaje se reparta entre cada elemento del circuito, entre cada resistencia. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cada artefacto en un circuito en serie va a funcionar con su respectivo voltaje. Si funcionan todos iguales, se agota la energía.
¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, esa es la gran característica que por ahora no vamos a meternos con la matemática de los circuitos en serie en paralelo porque eso es más largo, eso lo vamos a dejar para la tercera evaluación. Importante entender, un circuito en serie, la corriente viaja por un único camino, no tiene escapatoria, es decir, es la misma en todas partes, pero el voltaje se reparte entre cada uno porque al ser un único cable, cada punto necesitará de una energía distinta para funcionar porque cada artefacto, por lo demás, es distinto. Y recalcar nuevamente ese hecho de que es un único cable el que está sirviendo para alimentar todo el circuito, es decir, un puro cable va de punta a punta, de positivo a negativo. Recuerden siempre que en cualquier circuito, sea en serie o el que viene a continuación en paralelo, la corriente siempre viaja del polo positivo al negativo, porque viaja de una zona de menor cantidad de electrones, que es el polo positivo, a una zona de mayor cantidad de electrones, que es el polo negativo. ¿Quedó claro entonces que yo las características de este circuito en serie? ¿Quedó claro esta parte? ¿Me van analizando por fin? Sí, profe. ¿Sí, los demás? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya, Más o genial. menos, pero vamos bien. ¿En qué te quedaste? ¿En qué te quedaste? A ver, dime al tiro antes que pasemos al otro, porque si no con el de paralelo te puedes enredar. No, profe, siga nomás, yo puedo verlo después. ¿Seguro, Esteban? Sí, por supuesto. Bueno, te voy a creer. Ya. Si por un lado el circuito en serie tenía solo un cable para conectarse, para mover toda esta gran cantidad de corriente que puede circular, en el caso del circuito en paralelo es distinto. Hay varios cables conectados en el circuito y es como que nosotros cuando tomamos los cables como que los enrollamos, los apretamos así, los enrollamos y hacemos una unión, como que unimos los cables. Imagínense, chiquillos, que en esos puntos, en esas zonas donde estoy marcando con el puntero, ahí hay dos cables. Viene el primer cable que viene de aquí y acá se conectó con otro. Acá hay otro cable, hay un montón de cables, o sea, en cada intersección del circuito que se ve en la imagen, hay una unión de cables. Y eso genera lo que se llama un nodo. Un nodo es un punto donde se unen dos cables, donde uno ahí lo conecta. ¿Qué va a provocar esto, chiquillos? Que nosotros podemos configurar el circuito de muchas maneras, conectando los cables a nuestro antojo, pero lo que podemos hacer es colocar las resistencias paralelas, literalmente paralelas, así como se ve en la imagen. Es decir, conectar los cables de tal manera que la resistencia quede en paralelo a la otra y que no estén conectadas por un cable único. Porque si se fijan, esta resistencia tiene un cable y esta tiene otro cable, y entre ellas se conectan por un cable totalmente diferente. No es igual a lo que pasaba antes, donde en el serie es el mismo cable que va de punta a punta. Aquí no. En el circuito en paralelo se conectan varios cables y eso permite configurar de manera un poco más compleja el circuito porque va a generar que la corriente se pueda repartir de mejor manera, porque volviendo al ejemplo del agua de playa, ahora van a haber más caminos por los cuales la corriente va a circular. Y eso es la gran característica que va a diferenciar la resistencia y la corriente en el circuito en paralelo. Que, a diferencia del circuito en serie, aquí la corriente, como tiene más caminos para viajar, no hay un único camino como antes, la corriente va a poder separarse. Se va a poder separar. ¿Por qué? Porque al haber muchos caminos, el agua, por ejemplo, que es lo que representaba la corriente en el ejemplo anterior, como en la analogía que hice, va a tomar todos los caminos que sean necesarios, pero luego, fíjense bien, imagínense que desde el polo positivo del circuito en paralelo sale una cierta cantidad de corriente. ¿Creen ustedes que la corriente va a volver completamente al otro polo del circuito? ¿Podríamos volver a unir esos caminos en un camino único otra vez? ¿Se podría hacer, chiquillos? No sé, yo creo que no, profe. ¿Ya? ¿Los Que demás? son... Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y cómo se lo voy a explicar? Yo también creo que sí. Ya. ¿Cómo se lo voy a explicar para que entiendan que la respuesta es efectivamente sí? Vamos a volver, creo que ha sido el día del agua, como estábamos esperando la lluvia que nunca llegó. Imagínense el río
¿Cuál es por ejemplo, nuestro río Maipo, por ejemplo, o la gran mayoría de los ríos de nuestra región se alimentan desde las aguas de la cordillera, de los deshielos? Imagínense que la cordillera es nuestra fuente de voltaje. Cuando el agua empieza a derretirse y empieza a escurrir por los cerros, el agua toma distintos caminos y se va por distintos ríos. Tenemos el río Maipo, el río Mapocho, tenemos varios ríos en nuestra región, de los cuales hace que el agua tome cada uno un camino distinto. Y luego, todas las aguas de los ríos, ya no nos preocupemos en qué estado que lleguen, si está contaminado o no, que ese es otro tema. ¿Dónde llega todo el agua de los ríos después? ¿A dónde desemboca el agua de los ríos? El mar. Al mar, ¿cierto? El mar podría ser lo vamos a representar como el otro polo del circuito. La cordillera, el deshielo era el polo positivo y el mar es el polo negativo. ¿Qué pasa? La corriente parte desde el polo positivo, nuestra cordillera, entra al circuito y se empieza a dividir en cada cable queda representado por cada uno de los ríos que tiene nuestra región. Cada uno lleva su corriente de agua, en este caso la corriente eléctrica, a su ritmo, a su intensidad, y luego todos se vuelven a unir y desembocan en el mar, que el mar sería nuestro polo negativo. Situación parecida ocurre con el circuito en paralelo. La corriente sale desde el polo positivo, se encuentra con esta cantidad de cables, se reparte la corriente entre cada cable, para cada lado, y en algún punto se van a volver a unir y van a llegar toda la corriente nuevamente y sin pérdida al otro extremo. Entonces, una característica diferenciadora del circuito en serie en paralelo es que el circuito en paralelo reparte la corriente y en algún punto se vuelve a unir para llegar al otro extremo del circuito. No así como ocurría en el circuito en serie, donde como no hay forma de que la corriente se reparta, solo viaja y sin perderse en el camino. ¿Se entiende una diferencia entre los dos circuitos? Que en el de serie la corriente es un único camino, no se reparte, y aquí como tiene varios cables, varios caminos, la corriente se va a dividir por cada camino, pero en un punto se vuelve a unir para regresar al otro extremo de la fuente. ¿Se entendió esa parte, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Tienen que, eso se llama ¿cómo es que le llama? Siempre se me olvida, se me olvida la palabra que ocupa Ohm cuando habla de esto de la repartición. No es repartición, es proporción la proporción de corriente se llama. Habla de proporción porque la va repartiendo proporcionalmente según la necesidad de cada resistencia o cuánto pueda soportar cada resistencia. Sin embargo, en este circuito, Ohm lo que dice, y que debo ser sincero, nunca he logrado entender perfectamente por la razón, y así que lamentablemente van a tener que creerme. En el caso del circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todas partes. En cualquier punto del circuito, el voltaje es el mismo. ¿Por qué? La verdad es que nunca me ha quedado muy claro por qué y qué fue lo que explicó Ohm para poder entender por qué era igual en cada parte, pero lo que he logrado entender un poquito es que, debido a todas estas divisiones, es que el voltaje no puede, el voltaje es indivisible, a diferencia de la corriente, como es un único voltaje, el voltaje no se puede dividir en un circuito en paralelo porque no puede tomar más de un camino. Por ahí va, la verdad es que no sabría explicarles de otra manera. Pero lo de la corriente sí estoy seguro porque eso sí, la verdad es que sí lo podía entender. Entonces, aquí es al revés que el circuito en serie. En el circuito en serie, la corriente era una única expresión, en el de paralelo se reparte. En el circuito en serie, el voltaje se divide, aquí es el mismo en todas partes. Así como que son al revés. Y otra gran diferencia del circuito en serie y en paralelo va de la mano en cómo se configura. Por un lado, en el de serie hay un único cable y en el paralelo hay más de un cable que permite dar esa configuración tan particular y que permite y que visualmente inmediatamente nos permite comprender y saber qué circuito tenemos al frente. Uno puede mirar claramente este circuito y ve que están las corrientes, los cablecitos están como en paralelo. Así que técnicamente podríamos perfectamente entender que se divide así. Bien. ¿Claro con eso, chiquillos? La diferencia entre paralelo y en serie.
Chiquillos, en virtud del tiempo, de lo que nos quedan 15 minutitos. Fernanda. Profe, que me enredó un poco la última parte. ¿Cómo? ¿Que te enredaste con qué? ¿Con qué, Fernanda? Dime. A la última parte. Ya, mira. A diferencia del circuito en serie, donde la corriente tiene un único camino y es solamente una única en todas partes, como aquí el circuito en paralelo tiene muchos cables, la corriente se reparte entre cada cable y se une en algún punto después y se vuelve a ser una. Es decir, en el circuito en paralelo la corriente se divide en varias mini corrientes en cada parte. Pero el voltaje en cualquier parte del circuito en paralelo es el mismo. A diferencia que en el circuito en serie que se repartía, aquí el voltaje es igual. Es como al revés que el otro. Si en el circuito en serie había una única corriente, aquí se divide. Y si en el circuito en serie había varios voltajes, aquí hay uno solo, no se reparte. Bien, como les decía, chiquillos, en virtud del tiempo, voy a dejar el concepto de potencia fuera de esto y la prueba tampoco va a entrar, así que no, quiero que nos concentremos solamente en esta parte de circuitos, es decir, va a haber un poquito menos de contenido para la prueba, y salieron ganando un poquito, pero eso no quita que vamos a hacer algunos ejemplos, chiquillos, sobre esto, que vamos a revisar. Tanto que hablé del agua y de esto, ahora se está poniendo a llover aquí en mi casa, así que parece que atraje a la lluvia. Aquí está. Profe, ¿Sí? ¿la prueba cuándo es? El martes. Ya. Entonces vamos a eliminar esa parte de la potencia. El martes. Vamos a eliminar esa parte para realmente centrarnos en eso. Vamos a hacer dos ejemplitos, chiquillos, sobre esto. Están viendo la pizarra virtual, ¿cierto? Y acá también un problema. Los ejemplos van a quedar igual guardados. ¿Se ve bien, cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya. ¿Verdad que el martes está suspendida la clase? Ya, tengo que ver eso. Voy a preguntar. Entonces se tendría que correr la prueba una semana más. Voy a preguntar qué pasa con eso. No tenía idea de su ensayo PDT, Sofi. Gracias por decírmelo. Ya, lo veo al tiro. Pero si es que se suspendieran las clases, les aviso y cambiamos la fecha así que no voy a ese tope. ¿Ya? Gracias, Sofi, por avisarme. Igual vamos a ver esto. Veamos. Entonces, los ejercicios que pueden aparecer en la prueba, chiquillos, solamente van a ser de esta forma. En la forma de calcular la resistencia como el voltaje partido de la corriente. Eso es lo que son los tipos de ejercicios que vamos a hacer. Entonces, simplemente tenemos que ir determinando los datos y despejando cómo ocurre en cada circuito. Entonces, veamos esta primero, dice, por un cable de cobre se hace circular una corriente de 2,45 amperes, la cual se origina desde una fuente de voltaje de 18 volts. Determina la resistencia que este cable genera al paso de dicha corriente. Aquí, este ejercicio es directo, es simplemente despejar. ¿Cuánto sería el voltaje de esta fuente que genera este circuito, chiquillos, esta fuente de alimentación? 18. 18, ¿cierto? Ese es el voltaje. Lo vamos a ir identificando inmediatamente los datos. Esos 18 volts da el voltaje. ¿Y cuánto corriente circula? 2,45. 2,45. Entonces, chiquillos, simplemente calculamos, dividimos ese 18 por 2,45, 2,45, ¿y sí? Y nos va a dar una resistencia aproximada, ese puede ser de 7,34, que no olvidemos que la unidad de medida de la resistencia son los ohmios, ohm, que nunca me quedan bien. Ahí sí. Entonces, simplemente vamos a ocupar esta regla de la regla de 3. Si alguien ustedes saben, yo siempre se lo he dicho que no soy muy bueno para el triangulito, la verdad, de este triangulito de las proporciones. Si alguien se maneja con el triangulito, ¿me lo ayuda a armar? ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo se armaría? ¿Qué iría arriba? Siempre se me olvida. ¿Alguien sabe cómo hacer ese triangulito de las proporciones? ¿Alguien se acuerda? Creo que es Q y abajo. Oh, no me acuerdo. ¿No? Ya, vamos a hacer trampas, esto se hace.
Pero sí, estoy segura que Q a la punta. Ya, ahí está. Si alguien se maneja con ese, con este, ahí está, por si acaso. Ese es el triángulo para sacar la resistencia. Y yo nunca me lo aprendí, debo serle sincero que yo jamás me lo aprendí. Así que parece que, no sé si me recuerdan, o sea, había que tapar el que estamos buscando y nos daba como la fórmula de sacarlo, ¿cierto? Algo así era. Sí, Entonces, si sí, tapo la que resistencia, estaba queda arriba. voltaje partido corriente. Si tapo la corriente, es voltaje partido resistencia. Ah, ya, sí, aprendí. Mira, a los 31 años aprende algo nuevo. Ya, entonces, si les sale más fácil con el triangulito, ahí lo tienen para que lo tengan para la prueba, obviamente les puede ayudar. Entonces aquí es directamente calcular la resistencia a partir de la expresión que es voltaje partido por corriente. Pero obviamente siempre yo puedo complicarles la vida, como me encanta, y hacer este ejemplo. Un circuito posee un conjunto de resistencias que en total suman 180 ohms. Si se sabe que la fuente de poder suministra al circuito un voltaje de 12 volts, determine la corriente circulante. Entonces, nos falta la corriente. Vamos a hacer el triangulito para que los que se manejan con él lo entiendan. Entonces, B, I y R. ¿Qué nos faltaba? La corriente. Entonces quedaría que la corriente es voltaje partido resistencia, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí hacemos el triangulito? ¿Estoy bien? ¿Mis sentidos? ¿Sí? Voltaje partido resistencia. Porque si tapamos claro, sería eso. Igual, si es que no se manejan con el triangulito, pueden desde la fórmula original despejar los datos que tengan, la resistencia que estaba ahí y el voltaje que está acá, y despejan ahí la corriente para que les dé. Entonces, ¿qué voltaje circula por el circuito? ¿Se suministra el circuito, perdón? 12. 12 volts. ¿Cuánto es el total de las resistencias que hay? 180. 180. Entonces, dividiendo 12 dividido 180, nos da aproximadamente T, no me dio, error, ahí sí, 0,06. ¿Y en qué unidad se medía la corriente, chiquillos? ¿Volt, ampere o ohm? Ampere. Ampere, muy bien. En honor a Andrea Ampere. Si lo hubiésemos hecho con la otra, con la fórmula directa, la fórmula original, si no hubiésemos ocupado el triangulito, no hubiese quedado esto, que la resistencia era 180, el voltaje era 12 y la corriente era la incógnita. Pasábamos la corriente multiplicando y después el 180 dividiendo y nos quedaba igual 12 partido por 180. O sea, llegábamos a lo mismo si hubiésemos tomado el camino de despejar o bien haber ocupado el triangulito. Profe, Pero ya el proceso no cambia. no, Ya. lo que no debería cambiar es el resultado. Entonces, si se manejan con el triangulito, ahí pueden ocuparlo. Yo me confieso que lo acabo de aprender porque nunca lo había entendido bien. Así que estos ejercicios van a salir en la prueba, no más que estos. Si es que sale algún ejercicio de materia, va a ser de esto. O sea, como un circuito tiene tanta resistencia y hay una cierta cantidad de corriente, determina el voltaje que tiene la fuente de poder. O en el circuito circula tanta corriente y la fuente de voltaje tiene tanta cantidad de volts, determina la resistencia que tiene el circuito a ese paso de corriente. No más que esto. De hecho, es la guía que les voy a subir como para que estudien, para que repasen. Va a hacer ejercicios así. Y de materia, es como que aprendan bien las diferencias entre resistencia, circuito en serie, circuito en paralelo, qué definió la ley de Ohm, qué es un circuito eléctrico también, chiquillos, qué características debe tener, qué función cumple la resistencia dentro del circuito, cosas así. No más que eso va a entrar en la prueba, la verdad. Y que ahora tienen la ventaja de que gracias a que la Sofi se acordó que la prueba va a ser en 2 semanas más, así que tienen un poco más de tiempo. Y así que cualquier cosa, cualquier duda, durante la semana me pueden preguntar. Por último, no sé, nos podemos hacer una clase extra por ahí en la semana para ejercitar, según su disponibilidad y la mía. Y podemos ahí, por último, revisar la guía y así pueden aclarar todas sus dudas para que cuando sea la prueba no haya ningún tema. Así que eso, pues, chiquillos. Eso era lo que íbamos a hacer hoy día, más que nada era cerrar esta materia, ejercitar un poquito y clarificar unas cosas de los circuitos que nos faltaban.
Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor me mandan un correo, un mensajito, y yo me comprometo que durante la tarde, no sé a qué hora, la verdad, porque todavía me quedan clases por hacer hoy día, mandarles su nota final. Y si no, si están como muy ansiosos por esa nota, chiquillos, mándenme un correo y llevarse las manos, si las tengo todas listas. El problema es que las tengo en un Excel, entonces no puedo mandarle el Excel a todos porque igual no es la idea que los demás vean. Hay alguien que le puede molestar un poquito que se vean su nota, así que quiero hacerlo uno por uno, dame ese trabajo para que todos tengan su nota y sepan bien cómo les fue. Así que eso pues, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, esperando que todos y todas estén súper bien, tengan un muy buen fin de semana largo. Voy a preguntar por la prueba qué pasa con esa fecha, si es que se corre. De ser así, cambiamos la fecha obviamente y la acomodamos según corresponda. ¿Esteban? No, profe, es que le quería preguntar sobre, o sea, tengo entendido que había pasado el puntaje de la prueba y a mí no me llegó nada. Ah, sí. Te voy a mandar un correo con eso porque algo pasó, el Forms no me dejó mandar como 4 o 5 puntajes, así que algo pasó ahí con el formulario, no eres la única, no eres el único, así que creo que el Tomás y alguien más, era el Tomás, tú y alguien más. Bueno, Creo está que bien. yo, porque a mí tampoco me llegó el puntaje. Sí, eras tú, María. Sí, yo creo que eran dos chicos y una chica que así que, sí, yo se lo mando, véanlo ahí en el Classroom. Ya. Voy a revisar Bueno, entonces profe. Vania, Esteban y Profe. el Tomás Coelho también que les falta. Ya, yo se los mando. Revisen el Profe, Classroom y verifiquen su puntaje. también le puedo preguntar por mi nota por el Instagram que tiene usted o no. Lo tengo cerrado. Ah, chuta, ya. Y por eso lo cerré el otro día porque estaban llegando cosas que no correspondían. Ya. Ya, Renato, no hay problema. Y los demás chiquillos me mandan un mensajito para recordarme lo de sus notas y se las mando apenas pueda. Así que eso, chiquillos, que estén súper bien. Buena tarde. Nos vemos durante la otra semana y confirmo todo lo de la fecha y lo que corresponde. Así que eso, chiquillos, que estén súper. Nos vemos. Chao, Profe, profe. muchas gracias, Profe, profe, que tenga buen fin Nos de... vemos. Igual ustedes.